Bien, ya vamos a saludar a nuestros amigos que están en el escenario número 2. Primero agradecemos a la gente de Leblé, que es el lugar ideal para disfrutar de increíbles desayunos y meriendas, productos seleccionados cuidadosamente, rico, casero, respetando procesos de elaboración artesanales y tradicionales. Busca tu Leblé más cercano en www.leblé.com.ar. Escenario número 2. ¿Podemos conectar ya? ¿Sí? Porque está sonando Stressed Out. El hitazo. El hit de los 21 Pilots. Buenas tardes, amigos. ¿Me copian? Sí, perfectamente. Jason Main, bienvenido. No, ¿cómo Jason Main? Loco, basta de decir que hablamos igual. Nico Artú. Jason, no sos vos, Jason. No soy yo. ¿Quién es el único que vino al Mangrullo con una taza de café expreso? Nico Bueno, Jason. Te hacía en Nueva York, Nico. No, Disculpame. acabo de llegar, la producción me pagó un pasaje en primera clase para que pueda estar con ustedes, compartiendo este momento acompañado por mi querido tocayo y amigo Harry Salvarrey, que tengo aquí a mi derecha. ¿Cómo está, Jason? ¿Todo bien? No, basta con lo de Jason. En serio, loco, Jason, paren, te descubrimos, sos vos. Basta, paren, que yo uso pollera en otras circunstancias, no para tocar la gaita. De verdad te digo. Aquí estamos, amigos, adelante del escenario donde acaban de presentarse los 21 Pilots. Y al principio era una auténtica incógnita saber cuál de los dos músicos era el que tomaba el centro del escenario, porque apareció con una camiseta argentina que tiene el número 10 impreso en la espalda y la leyenda Lollapalooza, y un pasamontañas que la actual guerra contra el terror no habría permitido en un aeropuerto de ningún lugar del mundo. Es verdad, se llama Tyler Joseph, el individuo, y es el cantante y principal compositor, el tipo que armó 21 Pilots, una banda de dos personas. La otra es el baterista, Josh Dun, y en este momento están tocando, sí, uno de sus hits, y la gente está respondiendo muy bien a esta especie de mezcla de, ¿cómo se llama? Una especie de hip hop cool. Sí, ellos, puestos en el incómodo papel de tener que definir su propia música, la definieron como pop esquizofrénico. Sí, esquizoid pop. Exactamente, y me pareció una gran definición, porque por un lado muestran cierta ilustración y cierta cultura que tienen unos tipos que eligieron para el nombre de su banda justamente una expresión que resulta de una obra de teatro de Arthur Miller, así que... Todos serán mis hijos. Claro, alguna vez definimos aquí en un festival con Matías y con los chicos con los que nos había tocado transmitir esta corriente muy propia de este milenio de las bandas universitarias, ¿no? De bandas de pibes ilustrados que estudian diseño gráfico, arquitectura, comunicación y después se convierten en estrellas del pop. Y este parece ser un ejemplo también, el de ellos que vienen de Columbus, Ohio, que es una de las ciudades universitarias más importantes de Estados Unidos y que ahora están acá en el escenario de Lollapalooza. Un poco demostrando también que pasó de moda la imagen del rockstar reventado y ahora hay otro tipo de personajes arriba del escenario, ¿no? Exactamente. Y ellos, por lo menos, tienen unas líricas bastante complejas que aquí las dificultades del idioma, estamos perdidos a veces en la traducción, la mayoría de las veces, nos impiden apreciar en su totalidad, pero sí se inscriben para mí en esta corriente muy 2000osa de los músicos ilustrados, tipos cultos que se presentan aquí al escenario y que interpretan algunos temas como como el que sigue, el tercero en esta tarde primera de Lollapalooza. ¿Les parece si los escuchamos? ¿Cómo?
Estás escuchando Lollapalooza en Metro. Día 1. 21 Pilot. Desde el Main Stage 2. Tremendo lo que está sonando 21 Pilots en el Main Stage 2 de este Lollapalooza 2016 en el hipódromo de San Isidro. ¿Cómo lo estás escuchando, Nico? Muy bien, y sobre todo sorprendido por la sincronía acompasada del bajar y subir de manos del público, que lleva el ritmo de una manera bastante impresionante para este pop esquizofrénico. Hasta ahora es lo que vimos. Sí, pero son los primeros que convierten Lollapalooza en un boliche hasta acá, ¿eh? Claro. O sea, realmente lo convirtieron en un boliche. Es una banda que está sonando y da para bailar a pleno. Es un escenario que me recuerda mucho al de White Stripes, pero más oscuro. En vez de ser blanco y rojo, es todo en negro y rojo. Y los dejamos entonces con más música de 21 Pilots. Estás escuchando el Lollapalooza 2016 en Metro 951.com para todo el país. Escuchalo y si te dan ganas, venite mañana, dale. Uno.
2, 3. Uno, dos, tres. Okay. Lollapalooza, Argentina, una expresión Metro Live. 21 Pilot, Main Stage 2. To these concepts, tempted by control by temptation. Stay low, they say. Stay low. Don't trust a perfect person and don't trust the song that's flying. Honest, there's a few songs on this record that feel common. I'm in constant confrontation with what I want to what's popping in the industry. It seems to me that singles on the radio. Currency like creativity, gonna be when I play it through. Saying your name, boy. We go where we want to. And you can sing it the highway. They feel like tomorrow.
don't trust the perfect person and don't trust the song is flawless. Let me stay in your lane, boy. Lane, boy. We go where we want to. If you can say that our way. Maybe that's tomorrow. Let me stay in your lane, boy. Lane, boy. We go where we want to. If you can sing it our way. Maybe that's tomorrow. Alright now, all my friends, I know you're captain now. So on the count of 3, I need you to get down as low as you can. Siéntese, por favor. Get down. En vivo desde el hipódromo de San Isidro, Estás escuchando Lollapalooza en Metro. Día 1. Bloody Face, el disco de 21 Pilots que se presentó el año pasado, ofrece algunos de los temas y, como observábamos recién con Harry, temas que proponen un módico cambio de look de los dos músicos, por lo menos entre canción y canción, al menos con alguna alteración mínima, pero que los hace ver diferentes. Cambia un gorrito, cambian unos anteojos, ahora el baterista se saca la remera. Lo de recién, en un momento pensé que estaba tocando Skrillex, Nicolás. Explotó esto, se puso bolichero y explotó. Y también me quedé con tu referencia de los White Stripes, un poco, lógicamente, por lo obvio, por el dúo que toma el escenario y también por la potencia rabiosa de la batería que una vez más empieza a agitarse. Ahí escuchamos los platillos. Para lo que podemos ya definir, creo que estamos en condiciones en este primer día de Lollapalooza como uno de los shows más arengadores de la jornada. Sí, totalmente, creo que junto con el de Eagles of Death Metal, uno de los más moviditos, y adelante de todo están como siempre los fanáticos, y en este caso creo que están dejando todo. Sí, Tyler y Josh, de Columbus, Ohio, 21 Pilots, como lo decíamos recién en esta primera jornada de Lollapalooza, tomando el escenario principal 2 y ahora con uno de ellos acercándose al público. Apenas me animaría a calcular acá desde el Mangrullo a 1,5 metros ahora de la gente. No es por spoilear, pero medio que lo habíamos previsto, porque montaron en el medio de la pasarela que está entre los dos mitades del público un antrípode con una secuencia de cámaras GoPro que filma en 360. Exacto. Lo cual daba a entender como que en algún momento algo iba a pasar del lado de abajo. Exactamente. En este momento Tyler Joseph, que es el cantante de 21 Pilots, se está como subiendo a la valla que lo separa del público, como queriendo tirarse encima de la gente a hacer un poco de mosh, y así responden las chicas. Casi me animaría a decir que Tyler se está subiendo a la gente, literalmente, pisando hombros, pisando cabezas. Y qué relajado se lo ve ahí, ¿no? Sí, se lo ve bien. Nosotros lo estamos viendo desde el Mangrullo, a una altura considerable, con Harry. Y así suena 21 Pilots en la transmisión exclusiva de Metro de Lollapalooza 2016.
and that's my only boy. You know it's time to slow it in from the suit. In the middle suit. Really nice, right? You think twice to melt your life, remember we do it right? Fight it, take the pain, ignite it, tie your noose around your mind, loosen up to breathe, fine, tight. 2 or 3, tell it, you belong to me, this ain't new, this is it. I will be your baby. Estás viviendo el mejor festival del mundo, Lollapalooza 2016. Día 1. En minutos, Metro presenta Of Monsters and Men. Time on my ride.
21 Pilots, señores, a las 6 de la tarde con 10 minutos, faltan 10. Digo bien, faltan 10 para las 7, 18:50. Me animaría a decir, Harry, a ver a vos qué te parece, que en esta cruza de géneros, donde más gana es cuando rapea Tyler. Estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más arriba y cuanto más ritmo le ponen a la música, más ganan. Y noto también que la gente también se engancha más con eso que con las partes más melódicas, más poppy del estilo de lo que está cantando ahora. Exactamente, me gustaría transmitir a la gente que nos está escuchando ahora que hay un set completo de batería que está circulando por encima del público. Hay una batería haciendo mosh y un baterista que evidentemente se va a subir a tocar arriba de la gente y me vuelvo loco. En este momento lo vemos a Josh con gorra roja, brazo tatuado, en cuero, se ha sacado la remera, un pantalón negro. Muy y está, todo. sí, y está en este momento a punto de tocar la batería literalmente sobre la gente. No recuerdo haberlo visto nunca, semejante desparpajo técnico por lo menos. No, yo vi cosas un poco más desprolijas, como una banda punk armando una batería abajo entre la gente en el momento. Pero esto nunca. Una plataforma, una batería, un baterista surfeando entre la gente arriba de la batería. Y para que entiendan ustedes, el público mismo es el que está sosteniendo la plataforma, que sostiene a su vez a la batería y al baterista. Que se siente un rockstar en este momento. Pero ¿y qué te parece? Está viviendo su máximo momento, ¿eh? Tiene todo el hipódromo de San Isidro rendido a sus manos, no diría a sus pies, porque lo están sosteniendo. Tremendo lo de 21 Pilots aquí en Lollapalooza. Escuchemos. Pilot. Lollapalooza, Argentina. Una expresión Metro Live. Please give it up for Jazz John, the drums over there. Cortita intervención de Josh Dun liberando un poco la escena con la batería arriba del público y ahora vuelven a su posición normal. It's our very first show in Argentina, my friend. Es nuestro primer show en la Argentina, dice Taylor Joseph. Que tiene el piano camuflado detrás de lo que parece que un container. Sí, una especie de caja de madera, ¿no? Exacto. Y ahí está. Él a las teclas. Pilots, señores, los están escuchando en vivo por Metro.
conocieron como estudiantes, como compañeros de la Universidad de Ohio en Columbus hace algunos años y hoy toman el escenario 2 de Lollapalooza, el escenario principal 2, a 3 minutos de las 7 de la tarde. Y recién contábamos fuera de aire con Harry que, claro, ellos como teloneros de los Fall Out Boy, de alguna manera heredaron también como esa pulsión muy 2000osa del emo pop, ¿no? Sí, de esos estribillos de ay, soy tan tierno y tan adolescente. Sí. Y a la vez, ¿por qué no me abrazas? Claro, y a la vez sufro tanto. Sufro tanto. Estoy tan solo, Pero Nico. es cierto. Se los ve a los dos por lo menos vestidos de negro. Es que estoy tan solo que me dan ganas de cantar este estribillo. Y el público En este lo piano. ¿Qué te parece? Llega la pianola loca, señores, y la batería que acompaña. 21 Pilots. ¿Cuánto le pone hasta ahora, Harry, de 1 a 10? Hasta ahora estoy en un 8, ¿eh? 21 Pilots. Bueno, me gusta. En vivo, Lollapalooza, por Metro. Too hard at my pride, love inside, it's all my secrets, skin the screen, reminding me, oh, I can't try to dream, I hate this car that I'm driving, it's so hard and free, I'm forced to deal with what I feel, there's no distraction, the rest of the real, I just lost, so I can I got to because it's not what I want back, if somebody stole my priority, I never just stay inside. Of human existence, one thing consistent, consistency. It's that we're all battling fear. Yeah, I don't know if you know about you. Oh, my 2G, please stop thinking. The things you can do, like all the things that were there, but we need to remember to do that we used to do. A piece of land, a few in this and it's we to big one, we owe, we owe. Somebody stole my authority.
Estás escuchando Lollapalooza en Metro. Día 1. En vivo desde el hipódromo de San Isidro. 21 Pilot. Main Stage 2. Y este silencio se debe a que Tyler, el cantante de 21 Pilots, vino en persona hasta el Mangrullo, desde donde estamos transmitiendo aquí con Metro, de verdad, mientras estaba cantando, mientras estaba interpretando el tema, vino hasta el Mangrullo, se subió a la ornamenta de caños, se rindió ante la multitud, entregó su pasamontañas a la feligresía. ¿Ornamenta de caños? Sí, ¿está bien? Te quería felicitar. Muchas gracias. Pero qué impresionante, estamos acá transmitiendo del Mangrullo y tenerlo ahí a 2,5 metros. Sí, en una posición que yo como personal de seguridad cuestionaría. Sí, sobre todo por la seguridad de él. Sí, pero la gente se volvió loca. 21 Pilots, últimos 10 minutos de este show según lo programado, señores. Y yo creo que van a volver, a juzgar por el recibimiento. Harry Salvarrey y quien les abra en la transmisión de Metro.
Me animaría a decir que los 21 Pilots redefinieron la idea de la interacción con el público. Digo, Harry, que redefinieron para mí la idea de la interacción con el público porque el show termina nuevamente con plataformas sostenidas por la propia gente, donde hay 2 bombos y ellos subidos a la plataforma y golpeando el bombo. Para una banda que toma su nombre de una obra de teatro, la idea de romper la cuarta pared está bastante presente. Les gusta todo el tiempo interactuar con la gente y está claro que les divierte generar algo en el público. Distinto que aparte en un festival es muy importante que te diferencies de alguna manera. Porque después la gente recuerda, che, estos eran los que hicieron tal cosa. Estos eran los locos que se subieron al mangrullo mientras estaban interpretando una canción o que tocaron la batería sostenida literalmente por la gente. Y así es que el día de hoy recordamos shows clásicos de Lollapalooza como el de Capital City, la primera vez, que era una banda que mucha gente que vino acá no conocía y se fue enamorados. En este caso sí es una banda que llega con un grado de popularidad mucho más alto. A ver qué dicen. Bueno, se despiden. Agradecen y se despiden. Uno de ellos ahora, el baterista Josh, está con la camiseta argentina. Y mira, creo que como de formación profesional, herencia de mi trabajo como periodista gráfico, estoy acostumbrado a medir las cosas. 55 minutos redondos, exactos de show de 21 Pilots. Y le alcanza a la gente para tener 5 minutos y migrar hasta el Main Stage 1, donde en un ratito nada más van a salir.